Estamos de vuelta en diálogo con nuestro primer invitado, el arquitecto Ricardo Moncayo, representante de la provincia de Chimborazo por el movimiento Creo, Creando Oportunidades. El tema que lo estamos desenvolviendo tiene que ver con la ley de remisión de multas, intereses y recargos. Hemos pasado revista a lo que ha constituido ya como resultado el trabajo que ha realizado en esta materia el Servicio de Rentas Internas, pero nos quedan todavía dos capítulos. Uno de cierta forma ya se lo ha topado, lo relacionado con el Banco Nacional de Fomento. Lo vamos a profundizar, pero más adelante, porque en ese instante sí me encantaría con el asambleísta Ricardo Moncayo abordar lo relacionado con los resultados que habría dejado esta ley en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que usted conoce, asambleísta? Bueno, este momento en el Ecuador, el 65% de la población ecuatoriana vive ya en una ciudad. Dejó de ser población rural y pasó a ser población urbana. Esto significa que las ciudades ecuatorianas han crecido significativamente comparando con el pasado, hablemos de los años 60, 70, en donde había un equilibrio, 50% población urbana, 50% población rural. Ahora, ¿el porcentaje aproximadamente cuánto es? Está sobre el 65% de población urbana. Y el 35% sería lo rural. Y usted ve que las ciudades crecen significativamente en construcciones, en centros comerciales, ¿no? Y esto genera impuestos a los municipios, porque los municipios, por cada unidad de vivienda que usted registra, cobra un impuesto. Desde algo simbólico, $5, $15, hasta algo muy importante como 30.000 o 40.000 o 50.000 dólares anuales por impuesto de predial. Ajá. También en este campo habían muchísimas personas que no habían logrado pagar su impuesto predial y se le iba acumulando y los intereses se volvían muy graves, muy altos, tanto que usted corría el riesgo de perder la propiedad, porque el municipio tiene la potestad de embargarle y quitarle la propiedad. Gracias a esta ley se pudo salvar la propiedad y obviamente la gente hizo préstamos para pagar el impuesto, porque en el caso del impuesto, los ecuatorianos en ese sentido, el impuesto predial, los ecuatorianos tenemos una cultura importantísima de pago, de cumplimiento de nuestro impuesto predial. Hay gente que hace cola los primeros días del mes del año, para beneficiarse de la rebaja. No es muy alta, pero es una rebaja. Esto se debe a que esa cultura sea fuerte porque se trata del gobierno que está más cercano a uno y sabe que pago el impuesto y de pronto si tengo el alcantarillado, si tengo el agua potable, si tengo las aceras. Además que es parte de nuestra cultura. La familia ecuatoriana consolida su desarrollo en una propiedad. Cuando la familia se ha consolidado es porque ya tiene una casa, una propiedad. Pero aún así, y la gran mayoría de ecuatorianos estamos en esa situación que tenemos ya una propiedad. Por eso también tenemos la oposición a esa famosa ley de herencia y esa ley de plusvalía. A eso se debe la oposición de la gran mayoría de ecuatorianos. No es una oposición política, es una oposición a algo que sabemos que nos va a afectar directamente a la familia ecuatoriana. Pero volviendo al tema... Aún así había todavía multas, intereses y recargos impagos. Claro. En el tema de las multas por no pago del impuesto predial era más grave. Porque, repito, en el Ecuador existe la cultura del pago del impuesto predial en casi todas las ciudades ecuatorianas. Y cuando usted dejaba de pagar el impuesto es porque su economía no le permitió pagar el impuesto. Porque hay gente que corre a pagar el impuesto, ahorra todo lo que puede al final del año para ir a pagar en el primer mes. Pero hay otras que no pueden y que acumulan la deuda y llega al último mes del año y no han podido pagar el impuesto a la propiedad. De tal suerte de que a esa gente le llegó como un verdadero bálsamo este proyecto de ley, porque definitivamente se benefició. Buscó el capital, buscó la deuda a través de un banco, de un crédito, pero se benefició del no pago de impuestos, de intereses. Bien, pasemos a lo del Banco Nacional de Fomento. El artículo 5 de la ley establece que de este beneficio también pueden ampararse los agricultores que tengan hasta $15.000 de deuda. Pero parece que hubo algún inconveniente administrativo de legislación secundaria, inclusive, para poder aplicar esta ley. ¿Qué es lo que conoce usted? Bueno, lo que puede decirse es que la mayoría de las deudas del Banco Nacional de Fomento
están de $15,000 para abajo. Ajá. La gran mayoría, porque definitivamente el Banco de Fomento ha dejado de ser el financista de los grandes emprendimientos agrícolas en el Ecuador. Ya no hay créditos de 2, 3, 5 millones de dólares para una producción agrícola exportable. Ya esos créditos en el tiempo nos demostró de que no son factibles, de que no se recupera la inversión. Y el Banco Nacional de Fomento con cierta frecuencia tenía que demostrar de que no va a cobrar y por lo tanto las deudas se perdonaban, ¿no? Condonaba. Se eliminaba. Esta parte de la ley no creo que tengamos resultados completos. Igual que el anterior, no se conoce efectivamente la cantidad que se recaudó, porque no es como en el SRI, que está centralizada la información de todos los ecuatorianos y se puede sumar con un clic, sumar cuánto dinero recuperaron, ¿no? Porque es uno solo el cobrador, que es el Estado. En el caso de los municipios hay 221 municipios en el Ecuador. Tendrían que cada uno mandar el informe a alguien para que ese alguien resuma y diga yo recuperé tanto. Ese dato no se conoce. Pero en el Banco Nacional de Fomento podría el Banco Nacional de Fomento podríamos tener cuando ya concluya la ejecución, pero no de la ley, tenemos una información precisa como el caso del SRI. Pero en síntesis, repito, esta es una de las leyes bálsamo para la economía ecuatoriana. No curó la enfermedad, pero la alivió. De esa manera que, si hablamos de adjetivos, esta ley es muy buena, porque hubo muchísima gente que se benefició de esta ley. Usted decía hace un instante, asambleísta, sería bueno que aprovechemos este momento que está en manos de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que vino con el carácter de urgente en materia económica, presentada por el Ejecutivo, en donde se incentiva la inversión privada en la obra pública. ¿De esta experiencia podría de algo trasladarse a este proyecto y mejorarlo de parte de la Asamblea Nacional? Mire, si entre los considerandos de esta ley dice con toda claridad de que elimina impuestos, basta. El empresario, el rato que vea la palabra eliminamos impuestos, automáticamente se va a interesar. Lo que yo pienso es que los campos en los cuales se va a abrir esta relación Estado-empresa privada, esos son los que tienen que ampliarse, porque se han reducido a campos que no hacen el favor a todos los ecuatorianos. Cuando usted me habla, por ejemplo, de que uno de los temas que va a beneficiar esta ley es a la construcción de un puerto, le pregunto, en la sierra no podemos construir puertos, no nos va a beneficiar a los serranos. En el oriente tampoco. Entonces es una ley que va a beneficiar solo al sector litoral del Ecuador. Pero se pueden encontrar otras obras que se beneficien en la serranía y en la Amazonía. Yo voy a proponer, también, cuando llegue esto ya al Pleno, voy a proponer que se amplíe el campo de inversiones en los cuales la empresa privada ecuatoriana puede beneficiarse de estas leyes, sin impuestos, sin muchos requisitos, sin mucha exigencia de control del Estado, sin muchos trámites, en fin, tiene que haber algo como esta ley, como esta que estamos analizando, que facilitó el proceso, que ayudó al proceso productivo. Igual tiene que ser esta otra ley, de lo contrario va a terminar siendo una ley muerta o palabra muerta que no va a beneficiar a nadie. Muy bien, gracias a nuestro primer invitado en el programa Diálogo en el día de hoy, el asambleísta Ricardo Moncayo, representante de la provincia de Chimborazo por el movimiento Creando Oportunidades, creo. Gracias, asambleísta, y será hasta una próxima oportunidad. Les acompañamos con estos mensajes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado. Es el asambleísta Mauricio Proaño, de la provincia de Pichincha, por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.